¿Le bajo el volumen? Me voy. Voy a cocinar. Se van uniendo. Vamos a empezar nuestro live con Juan José Martín. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Rafa, Bien, también, ¿bien y tú? gracias. Sí. Todo bien por aquí. Bueno, empezamos un nuevo capítulo de Reverdes con Bueno, causa. Cuéntanos, Cristian, ¿a quién vamos a traer hoy día? hoy día vamos a traer a Juan José Martín, que es constituyente en la Comisión de Medio Ambiente, que acaba de ser creada. Y bueno, más que nada, ¿cómo te has sentido esta semana tan especial? Claro, en conmemoración al 18 de octubre, así que bueno, vamos a invitarlo ahora para que se nos una a esta invitación enviada, así que vamos. Sí. Perfecto. Bueno, y recordarle más que nada que esta semana ha sido muy especial, ha sido muy importante y sobre todo conmemorar las justas razones sociales por las cuales la gente se ha Sí, movilizado. Entre estas, el medio ambiente. muy importante, visibilizado en los debates, en todas partes. Ojalá poder resaltar aún más la temática ambiental que va a ser muy importante a futuro. Y bueno, en realidad, ahora. Sí, Claro, ¿no? La emergencia climática es ahora, así que más que nunca hay que estar atentos con las actualizaciones que se hagan desde el IPCC, desde todos los informes sobre el clima que en la actualidad exacto. existan. Chiques, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas, eh, cualquier cosa que quieran hacerle a Juan José Martín. Vamos a ver. Mm, mm. Hagan las preguntas y al final del live las vamos a ir respondiendo, así que no se impacienten si no las respondemos porque va a ser al final, por si acaso. Estamos invitando, pero no. Juan José Martín, que tiene una Parece que mi agenda conexión está medio copadísima, inestable, ¿o dado no? que trabaja en la Constitución todo el día. No, tu conexión está bien, Ah, bacán, tu perfecto. Sí, conexión a está mí se bien. me. Ya, bacán. Perfecto. Ah, ya. Vale. Ahí entró Juanjo, así que es cosa de segundos. Perfecto. Y pues, hoy me dice que no puede unirse. ¿Va a Sí, quedar? sí, ¿Pero le enviaste la solicitud no, ya la o invité él te y la no, envió? no sé, no se puede unir. Me dice como no se puede, Juan José no se pone. Mira, Juanjo, si puedes, trata de unirte. Abajo te va a salir como Mm, solicitar unirte. Trata de si hacer no se eso. escucha, Que es mejor eso porque de repente, si no, puede salir errores en caso de que tú ofrezcas, ¿caché? Es mejor que el que entra al live pida sí, a ver. unirse. Mm, ahí Dale, sí, bueno, Juanjo. lo Pero, logramos. Hola, ¿cómo estás? ahí estamos. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, ¿cómo están Bien, ustedes? Yo estoy bien, también. muchas gracias. Muchas gracias Perfecto. por tu tiempo, por Qué venir. bueno. Nos costó un poco entrar, ¿no? No, gracias Hagan. por la invitación, feliz de Juanjo, estar ¿te acá. parece si te presentas para las personas que se van uniendo? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué estudias?
Y bueno, eso. ¿Cuál es mi situación actual de qué? De vida. Súper. No sé si me estoy cayendo yo o se está cayendo. No, tú estás bien, tú estás bien. Ya, bacán. Ya, pues me puedo presentar. Preséntense ustedes también para que yo no los conozco, perdón, para que me digan. Ya, pero soy ambientalista, actualmente constituyente por el Distrito 12, que son las comunas de Puente Alto, La Florida, Pirque y San José de Maipo. Son 5 comunas en la zona suroriente de Santiago. Porque son 5 nomás, pero hay otras comunas y claro, es más difícil que las digan todas. Les decía, soy constituyente ambientalista, soy presidente de una ONG que se llama C Verde. Esta es la C, o esta, C Verde, y ahí. Y me dedico a solucionar la crisis climática y de los ecosistemas desde el año 2014. Y actualmente en la convención soy parte del colectivo que se llama Independientes Nueva Constitución. Fui parte de la Comisión Provisoria de Derechos Humanos y además dentro de esa comisión fui coordinador de la Subcomisión de Marco General que hizo una revisión de los instrumentos del Sistema Internacional de Derechos Humanos y del Sistema Internacional Ambiental. Y actualmente soy integrante de la Comisión 5 de las comisiones ya temáticas de la redacción per se de la Constitución. Y la Comisión 5 es la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico. Y ayer fui electo coordinador de la Comisión 5 también. Así que ahí estamos, pues, dándole. Creo que eso es un poco una pincelada. Les puedo contar que me gusta mucho la música, especialmente el rock y el metal. Ahí para contarle algo menos laboral. Perfecto, Juanjo, perfecto. Rafa, dale tú, preséntate. Bueno, por mi parte, yo soy el otro periodista de Coex Verde y tengo 23 años. Así que, Bueno, vale, ¿tu nombre, empecemos con perdón? 23 años. No, tu nombre. Ah, Cristian Figueroa. Cristian y Rafa, ya, súper. Bacán. Sí, vale. Entonces, empezamos con las preguntas, ¿vale? Démosle. Perfecto. Y Juan José, el 18 de octubre. Y según tú, para el 2019, los temas ambientales eran uno de los principales para ese 18. Em, Creo que la segunda pregunta, creo que no eran de los principales en el 18. Creo que ese estallido fue provocado principalmente por una temática social, ¿ya? Sin embargo, sí creo que en todo el proceso posterior se visualizó y de hecho desde el mundo ambiental trabajamos por posicionar que el estallido social era también ambiental o ecológico. Y creo que tiene mucho, sabemos que lo ecológico repercute sobre lo social, entonces todas las malas condiciones ambientales, la destrucción de los ecosistemas, generan malas condiciones para esas comunidades y fue parte un poco creo yo que fue un ingrediente súper importante de la situación, de la mala situación social que eventualmente desencadena el estallido social del 18 de octubre. ¿Y qué significa para mí? Bueno, la verdad es que creo que significa muchas cosas porque fue un proceso al cual, bueno, yo creo que nosotros no estábamos acostumbrados, proceso muy sorpresivo em, y de mucho, yo lo veo como un proceso de mucho aprendizaje para la sociedad en general. Creo que fue un proceso que tuvo luces y sombras. Las luces son que hoy en día nos encontramos en un proceso constitucional, que ese proceso permitió abrir este proceso constitucional, que es inédito, ¿cierto? Primera vez en la historia de nuestro país que hay un proceso democrático para la escritura de una constitución y con un montón de otras cosas también, escaños reservados, paridad, independientes, o sea, es realmente histórico por donde se le mire.
Y eso es quizás como el desenlace de luz del proceso, aunque no, el proceso no ha terminado, ¿cierto? Pero es una especie de primera etapa del proceso, primer gran logro del proceso. Sin embargo, un proceso con muchas sombras, pues sabemos que fue un proceso con mucha violencia, mucha opresión de parte de las fuerzas de orden. Y bueno, y hoy en día sabemos que violaciones sistemáticas de toda norma por parte de las fuerzas de orden contra los manifestantes. Así que violaciones sistemáticas de los derechos humanos, me refiero. Así que, claro, creo que fue un proceso crudo, pero que nos ha enseñado y nos va a seguir enseñando mucho como sociedad. Y como tú bien dices, esto es un proceso histórico, algo nunca antes visto, y quería preguntarte por parte de eso, o sea, yo creo que alguna vez pensaste, Hmm. no es sentimiento, ¿no? Se siente mucho sueño, porque estáis tan cansados todo el día y que estáis muertos de sueño, ¿para dónde vais? No, pero en verdad agradecimiento, yo creo que es lo primero que siento, agradecimiento, porque a pesar de que es algo muy agotador, muy demandante neuronalmente también, te exige muchas cosas, estar muy despierto es muchos estímulos uno tras otro, y no son necesariamente estímulos buenos, ¿cierto? Sabemos que son estímulos a veces negativos, ¿cierto? Estresantes. Sin embargo, a pesar de todo, creo que muy agradecido. Un proceso con todas esas complejidades sigue siendo un proceso muy, muy bonito, un proceso realmente hermoso de conocer historias, personas, sueños increíbles y también de saber un poco que tenéis la posibilidad de hacer mucho por un país. Eso es algo que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros no venimos de posiciones de poder, ¿cierto? Y aquí por primera vez estamos muchas personas que venimos de distintas instancias, pero principalmente personas ciudadanas, ¿cierto? No ligadas a la política o que no habíamos tenido grandes posiciones de poder antes, desde el punto de vista público. Eh, Venimos acá a llevar estas luchas que levantamos desde las, valga la redundancia, luchas sociales y territoriales y ambientales, por sobre todo, que es mi caso. Así que igual siempre digo, nosotros llegamos, nosotros trabajamos en el Congreso, entonces nosotros llegamos al Congreso y no es como que uno sienta que está cruzando por lo menos para mí, los portales de la historia, ¿no? Llegáis al Congreso, un edificio, sí que tiene su significancia, pero tú llegáis y es como un colegio, saludáis a los demás constituyentes, los distintos equipos asesores, buena onda, y te ponía a trabajar nomás, y trabajáis harto, harto, todo el día. Eh, entonces, yo siento que es un ritmo también de repente puede ser muy demandante que no te permite darte mucha cuenta de que tiene un carácter súper histórico. Y de hecho ustedes conversan con nosotros y nosotros lo repetimos harto, ya como constituyentes lo decimos, esto es súper histórico, inédito, todo lo que queráis. Pero en el día a día, en verdad, es un trabajo muy demandante y que hay que ir a hacer nomás. No es Claro, como que uno se sienta así caminando, por lo menos en mi caso, por los grandes portales de la historia, ni el nada, día a no, día. nada. Es un objetivo y una complejidad por la que hay que Y ir a tienes luchar, sí. una, antes tuviste una Oye, expectativa, Juan José, ¿y qué significa que la... vamos a hacerlo de Se una cruzaron. cosita cortita. Tenías como expectativa cuando tú entraste, así como ya constituyente, o algo que como que quizás esas expectativas se cambiaron, o si sigues teniendo las expectativas del proceso. Yo creo que mis Bueno, expectativas crecieron. Yo creo que estando dentro, bueno, esto es un proceso que es un proceso muy, ¿cómo decirlo? De mucho aprendizaje para nosotros también como constituyentes, en donde hay demasiadas cosas que nuestra sociedad no sabía en general, a menos que fuera ya abogado constitucionalista, eh, muchas cosas que nuestra sociedad no sabía que estaban ahí y muchas posibilidades de cambio que la mayoría de nosotros no había dimensionado. Y nosotros, desde que empezamos la campaña como equipo, porque esto lo hemos construido con un equipo, ¿ya? Yo me acompaño, ¿cierto?, con un equipo y hacemos todo esto de manera colaborativa. Y desde que nosotros empezamos haciendo un trabajo de propuestas, digamos, de normas constitucionales, ¿cachai? Propuestas de contenido de la Constitución, con los conocimientos que teníamos en el momento de escribirlo, pero después las íbamos revisando, íbamos incorporando más cosas, íbamos revisando lo que
los distintos compromisos que íbamos adquiriendo con organizaciones que nos decían, oye, tenemos este compromiso, ¿te sumas? ¿Te gusta? Sí, bacán, y lo incorporamos a nuestro contenido. Entonces fue un proceso de aprendizaje, de refinamiento, y yo, claro, en el momento ya de cuando vimos que salimos electos, ¿cierto? Fue como, ya, bacán, vamos a ir a poner todo esto que construimos desde diciembre sobre la mesa. ¿Y qué pasó? Que entramos y nos dimos cuenta que habían incluso más posibilidades de las que habíamos contemplado. Entonces no era solo lo que traíamos, sino que además se van sumando cada vez más cosas. Y eso yo creo, a mí por lo menos me llena de mucha esperanza. Siento que de pasar a algo impensado, que era cambiar la Constitución, algo que nuestra sociedad ni siquiera lo consideraba una opción, a estar en este proceso, a prepararte para el proceso soñando mucho y además llegar y encontrarte que aún así puedes hacer más, es bacán, es muy reconfortante. Ahora, igual, como al final esto es un espacio democrático, va a depender de la mayoría, más que la mayoría, de hecho, porque los quórum, ¿cierto? Sabemos que son supramayoritarios, son los 2/3. Entonces ahí se van a terminar de decidir las cosas, pero hay posibilidades, teóricamente hablando, bastante más grandes de Pero las que bueno, creíamos antes de entrar. dale, Cris. Juan José, y respecto al concepto Perdón. de ecoconstitución, de ecocéntrico, ¿qué significa en la práctica? ¿Qué implica? Y si la temática ambiental va a estar en las diferentes comisiones también, o tú consideras que quizá. Em, a mí me gusta hablar de la constitución ecocéntrica, esa es la invitación que yo hago. Algunos le dicen constitución ecológica, o ecoconstitución, o e-constitución. Pero a mí me gusta el concepto de constitución ecocéntrica porque hace esta invitación de cambio de paradigma, ¿cierto? El ecocentrismo nace en contraposición al antropocentrismo. El antropocentrismo dice el ser humano es lo más importante y todo está al servicio del ser humano. El ecocentrismo dice no, si bien el ser humano sí es importante, no es ni lo más importante ni lo único importante. Entonces hay que valorar todas las otras formas de vida, los ecosistemas y trabajar por ello también y aprender a coexistir respetuosamente y responsablemente. Y esa invitación se hace, claro, a través del ecocentrismo, que no es, como bien se puede adivinar, no es solo un par de frases de un par de normas constitucionales, sino que es algo un poco más profundo, incluso si quieres filosófico. Entonces, ¿cómo se traduce eso a la Constitución? Primero con este entendimiento diferente, y esta especie de pedagogía ambientalista o evangelización que nosotros, los que somos ambientalistas dentro del espacio de la Convención, hacemos día a día con todos los constituyentes y los asesores también. Eh, y claro, y al momento, y ese es el aspecto más humano, que la convención es un espacio muy humano, ¿ya? No es un espacio de robots, es un espacio de seres humanos, como que conversan, que tienen ciertos valores, que llevan ciertas preocupaciones, ciertos miedos, y ciertos anhelos y sueños también. Y entonces en ese proceso se da mucho eso, mucho espacio los paradigmas, para el filosofar, entre comillas. Pero y claro, al momento de dejar la norma constitucional, hay cosas que son clave, como los derechos de la naturaleza, el agua como derecho de la naturaleza y derecho humano, los bienes comunes inapropiables, y ahí por supuesto el agua en sus diferentes manifestaciones, pero también los bosques nativos, por ejemplo, los sistemas de humedal, las funciones ecosistémicas, etcétera. Hay una lista bien larga de bienes comunes inapropiables sobre los cuales nadie debería tener propiedad, ¿cierto? También podemos hablar de nueva institucionalidad ambiental, crear un organismo autónomo de rango constitucional con patrimonio propio que se dedique meramente al aspecto ambiental. También podemos hablar de principios ambientales, como un principio de justicia ambiental, un principio de intergeneracionalidad, principio de acción contra la crisis climática y de los ecosistemas. Son varios principios que se pueden trabajar, principio de acceso a la información, recogiendo un poco lo que promueve el Acuerdo de Escazú también, por ejemplo. Eh, bueno, y son diferentes, y ahí hay más cosas también, pero para no estar hablando 3 horas. Eh, entonces, están esa batería de cosas que pueden parecer un poquito más estrictamente ambientales. Sin embargo, cuando tú hablas de concéntrico, tú tienes, también se hace la invitación de hacerse cargo y la necesidad de hacerse cargo de los aspectos sociales también. Entonces, los derechos sociales son cruciales también, porque al final el ser humano es el que daña la naturaleza. Entonces, un ser humano sano quizás le permite tomar decisiones más responsables para no dañar a la naturaleza muchas veces por necesidad, necesidad inmediata, digamos.
Entonces los derechos sociales son parte del entendimiento ecocentrista de una constitución, también la plurinacionalidad y por lo tanto la inclusión de todos los pueblos originarios en nuestro país de manera oficial, institucional, definiendo el Estado como un Estado plurinacional e intercultural. También lo es los mecanismos de democracia directa, ¿cachai? La forma de ejercer democracia también es algo muy importante para el entendimiento ecocentrista, pero también la descentralización y cómo se entienden los territorios, ¿cachai? De repente definir las regiones ya no solo con criterios políticos, sino que criterios climáticos, criterios paisajísticos, que son conjuntos de ecosistemas, ¿cachai? O por cuencas, etcétera. Entonces hay posibilidades que van más allá de ciertas normas constitucionales, entre comillas, muy ambientales, sino que son cosas que repercuten de una forma u otra. El sistema de justicia, algo muy importante para ver cómo poder hacer efectiva la defensa de los distintos derechos, ¿cierto? Una vez que son violentados, crear acciones de tutela, ¿cachai? Que es una forma de presentar acciones de tutela, valga la redundancia, para exigir la garantización de ciertos derechos, algo que hoy en día principalmente se hace a través de los recursos de protección, pero una vez que ya son vulnerados los derechos. Entonces son diferentes cosas, por ejemplo, si hoy en día que es un país hiper presidencialista, si lo quieres volver semipresidencialista, por ejemplo, o parlamentario, eso también redistribuye el poder y eso, por supuesto que repercute sobre cómo se toman las decisiones ambientales y las decisiones de las comunidades también. Entonces son muchos distintos mecanismos que al momento de juntarse sistémicamente arman una constitución ecocéntrica. Eh, y eso es un poco como los ecosistemas, pues los ecosistemas tiene que haber de todo para que funcione. Y acá un poco lo mismo, no son dos o tres frases lo que hay que poner, Y sino que todas hay las que verlo partes desde cuentan, todos los así distintos como la ángulos. más pequeña hace una diferencia. Es súper importante. Sí, pues, algo que tienen los textos normativos que son muy, por así decirlo, importantes, como las constituciones, como los tratados internacionales, es que a veces una palabra te puede hacer grandes Claro. diferencias. Entonces, nunca hay que mirar un poco por encima a nada, hay que ponerle ojo a todos los detalles, claro. La naturaleza como sujeto de derecho y los animales como sujeto de derecho y cómo bueno, aquí en la realidad, así como un ejemplo. Claro, el tema de la titularidad de derechos es interesante porque actualmente existe una gran familia de derechos, sobre todo en materia internacional, que son los derechos humanos, que son súper necesarios, ¿cierto? Y hay que trabajarlos y consagrarlos. Hemos tenido casos, bueno, ya lo hablábamos antes, en el mismo estallido social, pero por supuesto que la dictadura son procesos de violación sistemática de los derechos humanos, entonces claro que es algo muy, muy, muy importante. Sin embargo, también existe, y algo que a nivel jurídico, de manera internacional, está un poco incipiente, sin embargo, que es algo que los ambientalistas venimos buscando, que es los derechos de la naturaleza, ¿ya? Es otro titular de derecho, ya no es la humanidad, sino que es otro ente, ¿ya? Que debe ser entendido jurídicamente de ciertas maneras para Uh-huh. poder garantizar ciertos derechos. Por supuesto que una interpretación humana de la naturaleza, porque los sistemas jurídicos son humanos, ¿cierto? Nunca Claro. va a venir un abogado árbol a defenderse en un juicio, pero para hacer la caricatura. Pero hay que hacer un esfuerzo al respecto. Y en esta titularidad de derechos de la naturaleza, una cosa es entender la naturaleza como un todo, ¿ya? Como un todo, ya sea a nivel de ecosistema, qué sé yo, incluso entendiéndolo como un todo, pero con la posibilidad de Ya. individualizar ciertos elementos, ¿ya? Pero también está el aspecto de los animales como sujetos de derecho por su sintiencia, porque hasta donde sabemos, por lo menos, y hasta donde nos dice la sintiencia de un animal, sobre todo los mamíferos, que quizás es como cuando más nosotros nos damos cuenta, sin embargo no son los únicos que sienten, que tienen conciencia y sintiencia, pero para ilustrarlo de repente mejor, uno se da cuenta que en muchas especies, por ejemplo también de aves, estos animales muestran conductas de conciencia, o sea que son conscientes de ellos mismos, de sus pares, de sus familiares, tienen emociones, por supuesto que sienten dolor,
Entonces, cuando tú entras en eso, ya tú dices, oye, entonces, ¿por qué este ser, que si bien no es humano, tiene conciencia y sintiencia, ¿por qué no puede ser un sujeto de derecho? Tiene ciertos derechos, y no tienen por qué ser los mismos derechos que los seres humanos, ¿ya? Porque no son la misma especie. ¿Por qué tendría que tener los mismos derechos si son especies diferentes? Y es parte de este paradigma nuevo, de entender las cosas de una manera diferente, que es algo que con mucho cariño a las abogadas, pero a ellos les cuesta mucho, ¿ya? El derecho es una disciplina muy antropocéntrica. Sin embargo, es una posibilidad interpretativa de buena fe de decir existen otros sujetos de derecho porque hay seres sintientes, conscientes, que necesitan esa protección y que tienen ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a alimentarse, el derecho a vivir, al igual que un ser humano, el derecho a tener un hábitat que es para, en este caso, los animales es donde viven. Así como nosotros tenemos casas, viviendas, ellos tienen hábitat. Eh, entonces son muchas cosas que hay que poner sobre la mesa y ahí, por supuesto, que los animales con sujeto de derecho pueden ser una categoría especial, no solo por su rol dentro del espacio de naturaleza, sino que también en su Esto tendría individualidad. como implicancias también como en la industria de la carne, y como al entender animales como sujetos. Bueno, yo creo que sí, pero una cosa, la Constitución hace ciertas cosas, ¿ya? Y luego lo que la Constitución consagra se debe bajar a la ley y en la ley van los detalles de la mayoría de esas cosas. Entonces, la Constitución tú no hablas de la industria cárnica, eh, y tú no dices, no sé, pues, no dictaminas qué come o no come Claro, las personas, la gente. Sin embargo, claro que cuando tú reconoces los derechos de los animales como sujetos de derecho, bueno, hay lógicas que ya no se pueden dar porque esas lógicas se empiezan a transformar en lógicas vulneratorias de derechos. Claro. Eh, Así que de todas maneras, ya es un cambio de paradigma súper grande porque sabemos que hoy en día, eh, bueno, el carnismo, ¿cierto? Y el consumo de animales es algo gigante, no solo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social y cultural. Eh, pero bueno, creo que somos una humanidad que ha aprendido mucho a punta de errores. eh, la humanidad en algún momento cometió tremendos errores de cosas que en algún momento parecían muy normales, como la esclavitud, como por ejemplo la vulneración a los derechos de las mujeres. Entonces yo creo que esto es también un punto de inflexión muy importante de dejar porque al final son las mismas lógicas de poder, ¿ya? Y eso es algo que, de hecho, por ejemplo, el ecofeminismo habla mucho de eso, de las lógicas de poder, cómo el hombre blanco subyugó al hombre negro, cómo el pobre, perdón, el rico subyugó al pobre, como el hombre subyugó a la mujer, como la humanidad sí. subyugó a la naturaleza. Entonces creo que, y específicamente a los animales, entonces creo que hay una oportunidad de hacerse cargo, de ser responsable con eso y en el camino ir construyendo la manera de resolverlo pragmáticamente a través de las leyes, pero yo creo que no hay argumentos para no reconocerlos como sujetos de derecho, y que tiene complejidades, claro que las tiene. En su momento la esclavitud era un sistema gigantesco y claro que tenía complejidades salir de ahí, pero era lo que había que hacer nomás, ¿cachai? Y acá es un poco lo mismo, es lo que hay que hacer nomás y hay que ser capaces de subirse eh, a las Perfecto. complejidades que van a aparecer. Juan José, volviendo al tema ambiental, según tú, ¿qué reformas se debiesen hacer a la institución de fiscalización ambiental? O si de lleno hay que cambiarla. Em, Mira, lo que yo creo es que a veces hay un incentivo muy grande de querer resolver los grandes vicios que tenemos en la institucionalidad actual, en la Constitución. Pero creo que si bien hay cosas que consagrar en la Constitución, que queremos porque la Constitución son documentos de larga data, ¿ya? Son documentos en general más difíciles de cambiar que las leyes, eh, y que lo que uno espera es que sean documentos que duren un buen tiempo, ¿ya? Porque eso tiene implicancias de gobernabilidad y de ¿cómo se dice? Seguridad política, digamos. Obviamente cuando son buenos documentos, porque no es el caso del actual, pero bueno. Pero cuando nosotros creamos institucionalidad, y yo creo que hay que crear un sistema de justicia eh, que haya aprendido de los errores del pasado, un nuevo sistema de justicia, nueva institucionalidad ambiental,
etcétera, etcétera, pero de repente no todos los detalles los quieres dejar en la Constitución, ¿ya? Porque quieres que nosotros hemos aprendido cierto aprendizaje, valga la redundancia, de los errores de las instituciones actuales. Entonces hay cosas sistémicas que deben cambiar. La Constitución es el documento del sistema, ¿ya? Cuando la gente dice, es que cambian las leyes, pero no cambia el sistema es la Constitución. Entonces, muchas de estas instituciones que hoy en día funcionan muy mal por el sistema que hay, y no todas las instituciones que funcionan mal hoy funcionan mal porque la institución es mala, sino que muchas veces porque el sistema en el que la institución está intentando funcionar es malo, ¿ya? Yo creo que el sistema, las distintas instituciones ambientales de este país en general son todas malas, casi todas malas. Entonces, de todas maneras hay que revisarla y proponer nuevas formas de entender la institucionalidad ambiental. Sin embargo, también, yo lo contaba, por ejemplo, las semanas territoriales que estuvimos dando vueltas por ahí, conversando con las personas, asistiendo a eventos, etcétera, yo les contaba que a lo que nos hemos acostumbrado en las instituciones actuales no tiene por qué ser igual si el día de mañana está la misma institución, pero otro sistema, ¿cachai? Porque a lo que nos acostumbramos es a la institución X funcionando con el sistema actual. No es a la institución X funcionando con cualquier sistema, no, con el actual. Que es un sistema hecho por la constitución actual, una constitución en dictadura, economicista, pero por todos lados, donde la propiedad privada era el derecho sagrado, poco democrática, muy monárquica, con un hiperpresidencialismo, etcétera, etcétera. Entonces, claro que bajo ese sistema era fácil que todo funcionara mal. Entonces, ahí hay una posibilidad doble, po. Meter una nueva institucionalidad ambiental a la Constitución y hacerlo mejor y aprender de los errores, pero también entender que realmente hay instituciones que pueden funcionar mejor, que ahora sí pueden funcionar bien porque el sistema cambia, independiente si la institución sigue existiendo o no. Ahora es un análisis que es más complejo y hay que ir haciéndolo con cada institución. Y no todas las instituciones que hacen la evaluación ambiental, por ejemplo, son de rango constitucional. Una fiscalía ambiental no necesariamente tiene que tener rango constitucional. Pueden ser descritas en la ley, porque la ley es un mecanismo más flexible. Entonces también te puede permitir ir mejorándola más fácilmente de aquí en adelante. Esa es como la respuesta más amplia de lo que tú preguntas, porque aplica a muchas otras cosas. Juanjo, ¿qué conflicto socioambiental tú consideras que es urgente de tratar? Así como, bueno, hay varios, pero sí encuentro como más importante. Más importante, la crisis climática de los ecosistemas. Digo, así como si una comunidad. Estamos... bueno, no sé si más o menos importante, pero el que obviamente tendría que mencionar porque es parte crucial y un conflicto o sea, muy latente en el distrito del que vengo, en el distrito 12, es Alto Maipo, pero también Escalones, el proyecto minero Escalones, y en verdad muchos otros proyectos mineros que también están intentando instalarse en San José de Maipo, en la comuna de San José de Maipo. Pero yo creo que Alto Maipo es el más como, por supuesto, el que daba más que hablar. Y que claro que es un conflicto súper, claro, simbólico, icónico. Y es terrible, bueno, y también lo que pasa con Escalones. Nosotros tuvimos la Semana Territorial en San José y nos hablaban también con mucho miedo del proyecto Escalones, que la mayoría de la gente no lo conoce, pero así muy, muy en sencillo, juntaría la mina del Teniente en Rancagua con una mina en el San José de Maipo. O sea, y es un proyecto que incluye, al final se desglosa en varias minas, no me acuerdo si eran 6 o 7 minas que unen el Teniente en Rancagua con San José de Maipo y que además podría tener la posibilidad de cruzar incluso Argentina. Entonces es un proyecto gigantesco de minería, terrible. Y todo eso en las cuencas que hoy en día albergan los glaciares y las fuentes de agua de la cuenca más importante del país, más importante desde el punto de vista que suministra de agua a la mayor cantidad de gente del país, que es la cuenca del desierto del Maipo, que le da agua a gran parte de Santiago, casi el 80% de Santiago. Juan José, respecto a la construcción de salmoneras en áreas protegidas, tú dijiste igual que la Constitución tiene ciertos límites y bueno, depende de muchas cosas, pero ¿qué podría hacer la Constitución de cara a frenar este tipo de proyectos de salmoneras en áreas protegidas?
sea, primero, mi opinión, personalmente, la salmonera no debería estar ni en área protegida ni en ningún otro lado. Si alguien quiere crear, mi ideal es que nadie criara salmones porque nadie se comiera salmones, ya, porque el ideal obviamente es un mundo vegano. Pero si lo pensáis desde el punto de vista ecosistémico, si se quieren producir salmones, deberían todos producirse en piscinas en tierra. ¿Ya? No puede ser que se estén destruyendo ecosistemas por ahorrarse construir unas piscinas, ¿cachai? O sea, esa cuestión es realmente irresponsable y muy, no sé, tonta. Es básicamente destruir ecosistemas acuícolas, ¿cierto? Prístinos, más encima en el sur de Chile, que son un lugar único en el Ah, mundo, súper para vender endémico. salmones. La constitución que puede hacer al respecto, Son claro, la constitución que puede hacer al respecto, po, puede hacer varias cosas, si bien les contaba antes que la mayoría de los detalles se suelen ver en leyes. Entonces, en verdad, la manera de resolver la salmonicultura es a través de la ley. ¿Ya? Y, por ejemplo, en Argentina se hizo. En Argentina dijeron no más salmones en su Patagonia. ¿Ya? Y eso se puede hacer, ¿cachai? Y a veces ni siquiera no necesitáis hacer la ley. Ahora que hay gobiernos regionales, también se puede impulsar desde ahí. Ahora, lo que sí puede hacer la Constitución es crear, como les decía antes, nueva institucionalidad ambiental, acciones de tutela que permitan garantizar derechos, reconocer los derechos de la naturaleza, ¿cierto? Y todos esos mecanismos van a permitir que se puedan presentar, por ejemplo, acciones de tutela para que se garanticen estos derechos de la naturaleza que están siendo vulnerados por la salmonicultura, ya sea en un área protegida o fuera de un área protegida, da lo mismo, porque la naturaleza existe en todos lados, no solo en las áreas protegidas. Eh, y crear una institucionalidad ambiental y un sistema de justicia que funcione y por lo tanto pueda judicializar esas causas y pueda mandatar que estas empresas dejen de destruir los ecosistemas. Y eso es, eso hoy en día no funciona porque el sistema prioriza lo económico, prioriza a las empresas por sobre todo lo demás. Pero con un nuevo sistema que ahora priorice a los ecosistemas y a las personas, a las comunidades, cambia la lógica. Entonces, puede cambiar la forma de hacer empresa y la forma de producir todo. Entonces, tú no es que escribas derechamente en una constitución, por ejemplo, no se puede hacer salmonicultura, sino que no necesitas escribir nada tan detallista, porque puedes dar un set de herramientas que permitan que hoy en día la salmonicultura, pero imagínate que el día de mañana se le ocurre criar no tengo idea, sirenas, y si tienen los mismos impactos tampoco lo van a poder hacer, ¿ya? Entonces son eso lo que se busca, son mecanismos un poco más genéricos. últimamente salió como Vale. juveniles muy potentes, Societo, una de las más icónicas. Y quería preguntarte si dentro de la convención has sentido alguna vez que por ser joven de alguna forma se te infravalore, ya sea como tu opinión o hay mucho adultocentrismo que se como dentro de tu experiencia. Yo creo que a nivel Okay. técnico no, ¿ya? Yo creo que a nivel técnico las discusiones son de par a par y, bueno, y los votos valen lo mismo, así que tampoco alguien saca mucho con andarte ninguneando porque esa persona tiene un voto y tú tenías otro y al final es lo mismo. Eh, y no se dan esas lógicas, ya yo no siento que la edad haya sido Okay. un tema para invalidar a nadie. Sí, obviamente en el trato humano a veces es más diferente, pues como que no sé, pues hay muchas personas que podrían ser tus padres o incluso tus abuelos, entonces se da una relación humana más diferente. Pero muchas veces al revés, más positiva, quizás como de más cariño, no lo sé. Eh, pero claro, a nivel técnico no. Y de hecho, y ahí depende mucho también como la manera en que uno se expresa también, pues, ¿cachai? Si uno también no entra en ese juego de, soy más chico, entonces me voy a, como no sé, me voy a bajar un poquito la manera de expresarme o voy a dudar, qué sé yo. Si no entras en ese juego tú tampoco, eh, por lo menos a mí, no es mi caso, no me pasa eso, afortunadamente, entonces yo hablo de igual a igual, ¿cachai? Y discuto cuando tengo que discutir y me ha tocado discutir con personas de larga trayectoria en distintos temas y a veces he ganado esas discusiones, ¿cachai? Y nunca fue un tema la edad, ¿cachai? Entonces creo que tiene que ver mucho más con los argumentos
y qué es lo que estás diciendo más que quién lo está diciendo. Esa es mi percepción hasta el momento y creo que está súper bien que sea así, porque así Claro, debería porque ser la igual sociedad. partiste de joven, bueno, pero si era más joven todavía con esa Mm. visión y entonces me imagino que Sí, pues partimos. Sí, sí, pues esto, claro, yo llevo ya varios años participando en instancias súper bonitas, súper grandes que me han enseñado mucho. Claro, y eso construyen quién soy y los conocimientos que tengo y también la manera en que me desenvuelvo en estos espacios, pues, de todas maneras. Oye, Juan José, y sé que esta pregunta puede ser difícil, pero ¿cómo llevar a la práctica un modelo sostenible que impacte la cotidianidad de las personas, que se pueda ver o que se pueda como percibir? Eh, no sé si necesariamente difícil, pero sí compleja, ¿ya? Que no siempre lo fácil difícil no es lo mismo que lo simple y lo complejo. Eh, es complejo porque son muchas cosas las que tienen que pasar para que esto se vea en el día a día, ¿cierto? Y la gente diga, oh, realmente cambió esto, ahora somos un país ambientalista, ¿cachai? Em, son muchas cosas porque son muchas cosas también las que están mal, ¿ya? Yo creo que lo primero, la manera como yo lo veo, lo primero es que hayan mecanismos formales para la defensa de la naturaleza y que permitan a la gente que a veces se tira años, de décadas luchando por la protección de ciertos ecosistemas, que si la cuestión está mal, bueno, se resuelva rápido. Si está mal, ¿cachai? El Poder Judicial dice, oye, tengo los aspectos técnicos, esto no va, ¿cachai? Y nada de decisiones políticas ni de lobby empresarial, no, esto no va, y se resuelve. Para mí eso es lo primero y lo más importante, que las causas, las luchas territoriales, sociales y ambientales tengan una respuesta, digamos, responsable del Estado, ¿ya? Eso creo que es algo que cambia muchas cosas, ¿ya? Porque hoy en día es al revés, tú tenés que huevear y huevear y huevear y huevear hasta que te pesquen, si es que te pescan, ¿cachai? Y esa cuestión no puede ser. Entonces, eso para mí es crucial y que puede cambiar muchas lógicas. Pero eso es algo reactivo, ¿cierto? Tiene que haber un problema para que tú luego generes acciones en contra de quien causa el problema y eventualmente se resuelva. Entonces, eso es un mecanismo, pero es un mecanismo reactivo. Yo creo que hay que intentar avanzar hacia cosas proactivas, o sea, que uno tome, antes de que sucedan esas situaciones complejas, uno pueda tener acciones de promoción de la regeneración de la naturaleza, de promoción de formas sustentables, de generar energía, de generar alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que es algo que quizás el espacio que más lo puede, entre comillas, consagrar en el día a día, como preguntaste tú, son las nuevas instituciones que van a hacerse cargo de los derechos sociales y de los derechos ambientales y su garantización. Por ejemplo, una defensoría del pueblo, por ejemplo, una defensoría de la naturaleza, ¿ya? Que no solo tengan un rol de, en el fondo, de responsabilidad cuando se vulneran ciertos derechos, sino que tengan un rol promotor constante y pedagógico de el ejercicio de estos derechos. Entonces creo que esa nueva institucionalidad puede generar un cambio cultural y en parte de su mandato debe estar generando un cambio cultural en esta manera de vivir social y ambientalmente como país. Y eso sumado a lo que mencionaba antes, donde realmente se permita castigar fácilmente a quienes incumplen ciertos derechos, o sea, todos los derechos, cualquiera sea, va generando también mecanismos complementarios. Y yo creo que lo otro que es súper importante son los mecanismos de democracia directa. Las autoridades hoy en día, tanto a nivel nacional como regional como local, no tienen, no hay contrapesos para sus decisiones. Los contrapesos son los consejos, el consejo regional, los CORE, el consejo comunal, los eh, concejales, pero en verdad muchos de ellos también son operadores políticos o parte de los mismos, digamos, sectores, entonces no funciona como un contrapeso, que debería ser en teoría el diseño. Entonces yo creo que mecanismos de democracia directa que permitan, por ejemplo, referéndum revocatorios o iniciativas populares de leyes o de normas, si son, por ejemplo, a nivel municipal,
permite una accountability, permite fiscalizar a las autoridades. Si hacen algo muy mal, la gente lo puede sacar, ¿cachai? O si toman una decisión A y la gente quiere B, la gente dice, no, esto se plebiscita, y se vota B, y se votó B, ¿cachai? Entonces, esa forma de democratizar la toma de decisiones en todos los niveles, creo que también es una manera de cotidianizar la garantización de una mejor condición social y ambiental. Además de muchas otras instancias, como les dije, Claro. esto está es todo sistémico, está todo interrelacionado, todas las cosas tienen algo que aportar, pero creo que esos son algunos de los mecanismos que pueden ¿Qué avanzar nos actualmente. dice del paso ahora que la Convención declaró en emergencia climática? ¿Qué cambio? Pues lo primero que estoy infinitamente contento, fue un hito bacán, pues, que logramos impulsar ahí desde el espacio de constituyente, y es histórico. Yo no sé si la gente entiende la implicancia de eso, pero nunca en el mundo un órgano constitucional se había declarado formalmente en emergencia climática y ecológica. Y lo hicimos acá, pues, en nuestro país, en Chile, y es bacán, ¿cachai? Bacán. Lo primero es que es bacán. Ahora, ¿en qué se aterriza? En tres grandes cosas. Lo primero, como dije, nunca en el mundo un órgano constitucional lo había hecho, por lo tanto, no había un precedente de qué significa que un órgano constitucional se declare en emergencia climática y ecológica. Entonces, ¿qué significó? Lo que a nosotros se nos ocurrió que significara, ¿cachai? Y fueron tres cosas. La primera, que se reconocía, primero era el acto de reconocimiento de la crisis climática y de los ecosistemas. O sea, básicamente reconocimos que eso existe, que no es mentira, ¿cierto? Que hay gente que sigue insistiendo, a pesar de que está claro que es verdad, la ciencia lo dice hace rato, pero este órgano lo reconoce formalmente y permite, y por lo tanto, ya que lo reconoce, se puede usar como un argumento en todas las discusiones futuras en materia de norma constitucional, ¿ya? Entonces, el día de mañana, no sé, pues estoy inventando. Si alguien dice, no, es que yo creo que la economía, no sé, si necesita destruir un par de ecosistemas, no importa, nomás, porque no pasa nada. Y tú le puedes decir, no, a ver, para, en contexto de crisis climática de los ecosistemas, y esos ecosistemas que estás destruyendo implican pérdida de biodiversidad, extinción de especies y demás, hacen más grave, no sé, las condiciones de la crisis climática y de los ecosistemas. No te pueden decir, no, pero es que eso no es tan cierto porque eso no existe. No, la Claro. Convención ya dijo que eso, lo reconoció, ¿cachai? Y es un argumento válido de aquí en adelante para las discusiones. Eso es lo primero. Lo segundo es que se debe aplicar la Carta Convención Constitucional Sustentable. Esta carta es una carta que habíamos presentado antes, de hecho como la segunda semana de la convención, para pedir que se sustentabilicen las operaciones de la convención, que haya gestión de residuos responsable, ¿cierto? Entre ellos reciclaje, gestión de orgánicos, que hayan puntos para tomar agua, por ejemplo, para que puedan traer botellas reutilizables y no estén comprando botellas plásticas los convencionales, que hayan cicleteros para que se puedan movilizar en bicicleta, ¿cierto? Distintos ítems, ¿ya? Que era algo un poco cotidiano, quizás algunos dirían no de tanto impacto, pero que en el fondo dice nos queremos hacer cargo de que la operación de la convención sea lo más sustentable posible. Y es una carta que se presentó como un oficio, se le pidió a infraestructura que la aplicara, a la SECPRES que la aplicara, y no la aplicó, en verdad casi ni la aplicó en nada, hizo un par de cosas. Entonces ahora se incluía que si se aprobaba esto, porque en esa instancia se presentó la carta como una Ya. solicitud, ¿cachai? Como una petición. Pero ahora se hizo una votación formal de la convención. Y en esa votación dice que se debe aplicar lo que dice esa carta. Por lo tanto, ahora se tiene No que es una hacer lo que está sugerencia. escrito ahí. Ya no es Claro. pedirle a alguien, ahora se mandata. Ese era Ujú. claro, el segundo aterrizaje. Y lo tercero en que se aterrizaba la declaración era este gesto público, en conjunto con la sociedad civil, de decir, en Chile queremos declaración de emergencia climática y ecológica y hacemos un llamado a los gobiernos regionales, al gobierno del país, a los gobiernos municipales, a las universidades, incluso a las empresas, a que lo hagan también. ¿Y por qué queremos que lo hagan también? Porque a diferencia de la convención, sobre todo los distintos gobiernos, ya sean locales, nacionales, regionales, etcétera, al momento de declararse en emergencia climática y ecológica pueden destinar recursos, parte de su presupuesto fiscal, para combatir la crisis climática de los ecosistemas, ya sea a través de mecanismos de mitigación o de adaptación.
en el fondo les da un argumento formal para que destinen recursos y después alguien no le diga, pero ¿por qué no sé? Claro. ¿Por qué no está arreglando una vereda en vez de estar plantando árboles? ¿Cachai? No, pero es que estamos en un contexto de crisis climática y de los ecosistemas y tengo que hacerme caso de esto. El municipio, por ejemplo, se declaró en emergencia climática y ecológica. ¿Cachai? Entonces permite que se desbloqueen ciertos presupuestos para combatir esto. Entonces ese tercer punto es un llamado a las instituciones del Estado y en verdad también a las instituciones civiles a que tomen cartas en el asunto. Y esos fueron los tres puntos que consideramos que podían tener significancia importante en la declaración de la Convención Común como órgano constitucional. Súper relevante, en verdad, Emergencia porque puede climática y generar un ecológica. cambio, interferir en las cosas. Entonces, encuentro que a veces, por ejemplo, en las notas que se dijeron sobre que la convención se declaró en emergencia climática, no se aclararon tanto esos tres puntos. ¿Qué significa, no? Súper importante, porque se puede hacer algo, ¿no? Sí. Sí, pues ahora Ya, en vez de claro. esperar que nos hagan caso. Oye, ahora pasaremos a la ronda de preguntas, así que entre tanto, entre esperamos las preguntas, te quería preguntar, Juanjo, ¿a qué hora llegáis o llegas a la convención y a qué hora te vas? ¿Cuál es como la rutina? Es variable, es muy variable, porque no todos los días son iguales. De hecho, creo que eso es una de las cosas de la convención que quizás son muy propias del espacio, que es un espacio muy dinámico, ¿ya? Hay días que nos ha pasado días que llegamos a las 9 y nos vamos a las 11 de la noche. Hay días que llegáis a las 9 y te vais a la 1. Hay días que llegáis a las 3 y te vais a las, no sé, 6. Y otros días que llegáis a las 3, no sé, una vez nos pasó, nos fuimos a las 5 de la mañana del otro día. Entonces, es todo muy dinámico, depende todo de qué es lo que está pasando en ese momento, qué se está votando, qué se está trabajando. El día más relativamente normal, yo diría que empieza a las 9:30 y termina alrededor de las 6, 7. ¿Y suele ser los Eh, lunes o qué día? no, suele ser martes, miércoles y jueves. Ah, Esos son ya. como los días más como estándar. Los lunes generalmente se trabaja en la tarde y los viernes generalmente en la mañana. Se trabaja, me refiero, se sesiona, porque se trabaja, yo le explicaba a la gente también en el terreno, este trabajo empieza el lunes, termina el domingo, empieza cuando te levantáis, termina cuando te acostáis. Eh, y es así, entonces es un poco chistoso cuando algunas personas dicen que no trabajamos, al revés. Esta cuestión, yo No le paran. cuento a las personas, sí, pues, bueno, ustedes podrán ver, yo he hecho muchos trabajos diferentes, súper demandantes, súper demandantes. Tuve de estas experiencias bonitas que les conté, ¿cierto? Me tocó estar en una COP, ¿cierto? Me tocó estar en estos procesos que son muy demandantes, pero esta cuestión se pasó, o sea, absolutamente una locura. Entonces, bueno, es muy así, pero las sesiones, que es como cuando hay que ir y estar ahí, ¿cachai? Generalmente tienen esos horarios, ¿sí? Los lunes son solo en la tarde porque en la mañana muchos que son de fuera de la región metropolitana están viajando, llegando, y los martes en la tarde, perdón, y los viernes generalmente es solo en la mañana y no en la tarde, al revés de los lunes, porque muchos están yendo a sus regiones. Eh, y no es porque se vayan necesariamente a vacacionar ni nada, ¿no? Porque se van a tener eventos, a juntarse con organizaciones, etcétera, que es parte de nuestro mandato. O sea, nosotros no solo sesionamos, sino que también cuando no sesionamos, generalmente trabajamos más que cuando sesionamos, porque a las sesiones se llega con la tarea hecha. Entonces tenéis que leer documentos, preparar documentos, etcétera, etcétera. Pero además tienes que estar siempre participando de lives, de encuentros, de cabildos, de cosas así. Po. Entonces es muy, bueno, es muy loco todo. Constante, como les decía antes, mucho estímulo constante. Vale, bueno. ¿Alguna preguntita del público? Yo vi una que me perdió. No sé si, Cristian, tú la notaste. No sé, yo igual la vi, pero era más que nada un comentario. Y. mm, Pucha, mira, lo voy a leer, pero. Martín, Rafael Sotomayor sacó 19.000 votos. Tuvo 2.700. ¿Le podrías dar un poco de tu espacio en tu equipo a Rafael Sotomayor? Esa fue la pregunta. ¿Cachai? El Rafa, efectivamente, Rafa, para quienes no saben, ¿Ya? fue candidato en el Distrito 12, igual que yo. Él fue por la lista del pueblo.
no salió electo por el sistema, cómo funciona el sistema de ONT. El sistema prioriza primero las listas, no a los candidatos, sino que a las listas. Nosotros, yo estaba en la lista Independientes No Neutrales, que se llama Independientes por una Nueva Constitución. Nuestra lista fue la más votada, o sea, la suma de todos nuestros votos hizo lo suficiente para que nosotros lleváramos a 2 personas, ¿ya? Porque, bueno, es un poco más difícil de explicar el porqué, pero porque fuimos la lista más votada, ¿ya? Y como llevamos tantos votos, eso alcanzaba para llevar a 2 personas. Rafael también tuvo una votación mucho mejor que yo, claro, y muchas otras personas también, y pasó en todos los distritos. Sin embargo, el sistema prioriza, en el fondo, estos esfuerzos colectivos, ¿ya? ¿Y qué son las listas? Yo fui el segundo hombre más votado de mi lista, ¿ya? Y por eso entré yo, porque también existía la corrección de paridad. Y ya nuestro distrito, el distrito 12, fue un distrito muy potente para las mujeres. Hubieron muchas mujeres con muy alta votación. Entonces ya fueron electas 3 mujeres de otras listas. Entonces en mi lista pasé yo como el segundo hombre más votado, en vez de la mujer más votada, porque ya habían 3 mujeres electas, ¿ya? Con alta votación. Eso es para explicar el tema, ¿ya? Esa vez a la gente, claro, le confunde un poco eso, pero bueno, era un poco... yo creo que el tema de la paridad es algo que todos estábamos contentos y que al final del día se vio que benefició más hombres que mujeres, pero no tanto más hombres que mujeres, benefició a un hombre más que a las mujeres a las que benefició, no es tanto al final. Pero bueno, fue un mecanismo que fue impulsado por mujeres, ¿cierto? Y que creo que fue súper, en mi opinión, creo que fue un logro muy grande para nuestro sistema democrático. Ahora lo que pasa específicamente con Rafa no nos conocíamos de antes, sin embargo, después de la elección hablamos, tuvimos una reunión, ¿cierto?, para incorporar lo que él levantó también, porque él también se dedica al tema ambiental a cierto tiempo, nos llevamos súper bien, él fue parte de mi equipo, estuvo en nuestro equipo de territorio y sin embargo se tuvo que salir porque tuvo temas personales, ¿ya? Y no pudo seguir apoyándonos como activamente. Sin embargo, conversamos de vez en cuando y en verdad, bueno, los ambientalistas somos todos aliados al final. Así que, claro, yo creo que es válido que cuando la gente tiene esas preguntas, pero eso, yo lo explico así, porque el sistema prioriza primero los colectivos, las ideas colectivas, las listas. Nuestra lista nos fue muy bien, por eso llevamos a 2 personas, y luego la paridad en este distrito benefició a mí, que soy hombre, pero en otros distritos benefició a mujeres, en otros también a hombres, y fue un poco el mecanismo que se hizo. Sí, pero con Rafa, bacán, es un gran ambientalista también y que tiene un trabajo territorial súper importante. Vale. La otra pregunta que hace el público es, bueno, Juanjo, con respecto a los derechos de la naturaleza, ¿pretenden redactarlo de forma explícita? Sí, Ya. pero se desarrolla más, o sea, no solo reconoce la naturaleza como sujeto de derechos, sino que tienes que darle más cosas, ¿cachai? Así como, por ejemplo, cuando hablábamos, no sé, quizá una manera de entenderlo es con el derecho a la vivienda, por ejemplo, que es algo que hemos trabajado, siempre se le ponen apellidos. Se busca que se le pongan apellidos, actualmente no está ni siquiera en la Constitución, pero, por ejemplo, tú no dices derecho a la vivienda, punto. No, sino que dices derecho a una vivienda, por ejemplo, justa, digna, universal, ¿cierto? Tienen cierto significado esas palabras. Bueno, los derechos de la naturaleza es algo así como eso, pero en verdad es mucho más complejo, porque es todo un cuerpo de derechos de un nuevo titular de derechos que es la naturaleza, ya no es un ser humano, es la naturaleza. Entonces tienes que preocuparte de quién va a ejercer esa titularidad, porque como dije antes, no va a aparecer un arbolito de abogado a decir, oye, quiero defender a la naturaleza, sino que tienes que ser capaz de interpretarlo, también tienes que decir cuáles son esos derechos. No sé, por el derecho a estar ecosistémicamente equilibrada, ecológicamente equilibrada, el derecho a no estar intervenido por el ser humano, etcétera. Todo eso tienes que redactarlo. Y también tienes que redactar si es un derecho que se puede ejercer solo individualmente o colectivamente, y si va a estar protegido por algunas acciones de tutela, recursos de protección, etcétera. Tienes que ver esos mecanismos también. Entonces, se escribe explícitamente, sí, pero esa es la primera victoria, pero de ahí para adelante se abren muchas más interrogantes que también hay que resolver. Ya. Y bueno, la última pregunta del público es, ¿cuál es su expectativa en relación a los plazos para redactar la Constitución? Esta puede ser más cortita quizás, o para ti es compleja. Mira, lo primero que también lo comentábamos en la semana territorial, ningún país en el mundo ha escrito una constitución en un año.
¿ya? El plazo que nos dieron fue un plazo tramposo, ¿ya? Un plazo absolutamente complejo, eh, porque las constituciones son procesos largos. Imagínense, yo les contaba a las personas, la constitución actual, que se hizo en dictadura, o sea, sin un diálogo democrático de poner de acuerdo a personas que piensan diferente, sino que eran personas que piensan relativamente parecido. Se demoró 7 años en ser redactada. En dictadura, 7 años. Nosotros ahora estamos haciendo una constitución democrática, diversa, donde tenemos que conversar y ponernos de acuerdo de muchas cosas. Y además el órgano se tenía que conformar, que eso fue lo que acabamos de terminar, ¿cierto? Hace una semana y tanto atrás. El órgano se conformaba, o sea, ¿por qué? Porque era un órgano autodeterminante. Salvo ciertas reglas, como por ejemplo de los 2/3, o por ejemplo cómo salían electos los constituyentes, etcétera, salvo esas reglas, todo lo demás teníamos que escogerlo nosotros, ¿ya? Y yo le explico a las personas, cuando uno entra a trabajar, uno le dicen, esto es tu horario, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, etcétera. Te dicen todo. Acá era al revés, como era autodeterminante, entramos y fue como, pónganse de acuerdo en cómo hacen las cosas. ¿Cachai? Y en la semana territorial, por ejemplo, nos tocó varios eventos con la Bea Sánchez, que es parte también del Distrito 12, eh, y la Bea lo explicaba muy bien, decía, imagínate cuando y más encima éramos gente que la mayoría no nos conocíamos, y cuando tú te estás conociendo con alguien, lo primero es como conversar, oye, ¿qué onda tu vida? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cachai? Tenéis conversaciones más humanas, pues, ¿cachai? Pero en la convención entramos a ponernos reglas unos con otros, ¿cachai? Entonces, claro que es una entrada compleja. Bueno, pero así todo, lo hicimos más rápido de lo que se esperaba. Yo tengo esperanzas en que podríamos llegar a lograrlo en un año, ya estamos haciendo todo lo posible. Ahora también contarle a las personas que ha sido un proceso, si uno lo ve desde el punto de vista de los derechos laborales, si uno lo ve desde el punto de vista de las labores de cuidado, por ejemplo, sobre todo las mujeres que tienen hijos, que sabemos que son quienes se suelen encargar de las labores de cuidado, eh, ha sido absolutamente inhumano. O sea, jornadas de trabajo realmente exorbitantes para nosotros, para nuestros equipos, condiciones laborales que no cumplen ninguna norma. Eh, entonces eso también hay que transmitirlo, ¿ya? Nadie que estuviera trabajando así permanentemente diría esto es una buena condición laboral, no, ¿ya? Pero así todos sabemos en la tarea que estamos haciendo todo lo posible, a pesar de todo esto le estamos dando mucho empeño y tenemos la esperanza de lograrlo en un año. Pero existe la posibilidad de que nos faltaran, no sé, unos cuantos meses, por ejemplo. Entonces eso puede llegar a pasar, pero no es decisión nuestra si se extiende más del año o no, ¿ya? Eso, al igual que las reglas que nos fueron entregadas, esos son decisiones que se toman en el Congreso, en el Parlamento, digamos. Entonces, eventualmente si nos llegan a faltar un par de meses, obviamente que solicitaríamos al Parlamento que extienda el plazo, pero el Parlamento puede decir sí, porque sabemos lo importante que es todo esto, o puede decir no, no estamos ni ahí. ¿Cachai? Entonces yo le cuento esto a la gente para que lo sepa. Ningún país del mundo ha escrito una constitución en un año. Estamos haciendo todo lo posible bajo condiciones que son bastante ilícitas casi, y aún así tenemos esperanza, pero podría ser que nos faltara un cachito al final. Entonces eso es el panorama. Bueno, y ya para finalizar, la pregunta final, José Martín, ¿por qué decidiste convertirte en artista? ¿Cuánto te llegó la revelación después? Mm, em, Mira, yo creo que una sensibilidad que empezó desde mi infancia, ¿ya? Que me fue inculcada por mi familia. Mi madre también es súper ambientalista, pero es como una ambientalista bajo perfil. Eh, pero siempre estaba ahí dándole al tema, ¿cachai? Y yo creo que implícitamente lo fue inculcando de una manera u otra. Y también tuve la oportunidad, yo crecí, he vivido toda mi vida en la Florida, pero la Florida era campo cuando yo era chico, ¿ya? Yo crecí en el campo. Eh, y también me iba de vacaciones al campo, a la sexta o la séptima región. Y siempre me encantó el campo. Y en el campo uno tiene un poco más de cercanía con la naturaleza, ¿cierto? Si bien una naturaleza no prístina, está bastante intervenida, pero es naturaleza, hay más animales, ¿cierto? Y más relación con la tierra también. Entonces yo creo que una sensibilidad que desde chico estaba, ¿cachai? Existía. Eh, y, y me importaba mucho la naturaleza por eso, ¿ya?
Y llegó un momento, me acuerdo, no me acuerdo el curso exacto, pero en donde en el colegio nos pusieron un documental que se llama An Inconvenient Truth de Al Gore, ¿ya? Una verdad Mm, incómoda, sí, incómoda, así se tradujo. Y, y ese documental fue un documental crítico en su momento porque hizo un llamado de emergencia, así como de ahí, que llamado de emergencia, pero un llamado de emergencia gigante desde el punto de vista de la responsabilidad política que existía en la crisis climática. O sea, primero dijo, existe una crisis climática y segundo, hay una responsabilidad política en esto. Fue un documental que en su momento dio mucho que hablar, nosotros lo vimos y yo me acuerdo de haberlo visto y dije, no, la cagó, hay que hacer algo al respecto porque la cagá es muy grande, ¿cachai? Y ahí yo creo que fue entrando a la media, una cosa así. Y ahí yo justo como que se mezclaba con estas conversaciones que uno decía, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar después? ¿Qué quiero hacer en mi vida? Etcétera. Entonces ahí me incliné y finalmente tomé la decisión, dije, ya, quiero hacer algo que me ayude a resolver esto. Y ahí me decidí a estudiar ingeniería porque estaba con el rollo de mm. la energía renovable. Em, y bueno, entré a estudiar ingeniería, conocí a este grupo de personas que también le importaba el medio ambiente, con quienes fundamos Severde. Eh, y ahí empezó un viaje de aprendizaje de que esto no se trataba solo de energía renovable, sino que era mucho más grande, más complejo, biodiversidad, política, bueno, montones de cosas, filosofía, era una cosa muy, muy grande. Y en ese viaje de la manito con Severde y en el camino también involucrándome con hartas instancias sociales, alto voluntariado, se fue forjando un poco esto. Y no te sabría decir el momento exacto, pero hubo un momento en donde dije, ya, se acabó. Esto Voy es a lo dedicar mío. mi vida a solucionar esta cuestión. Y fue como un compromiso que adopté. No porque sea necesariamente mi pasión, yo creo que hay cosas que me apasionan más. Por ejemplo, la música, me encantaría dedicarme a la música, me apasiona de repente mucho más. Sin embargo, fue un compromiso de decir, Mm. oye, esta cagada gigante, el sistema de la vida de todo el planeta depende de esto, ¿cachai? Me la tengo que jugar nomás, po, ¿cachai? Me tocó nacer en este mundo, en estas condiciones, y por lo tanto tomar esa responsabilidad. Así que eso, pues, me quise comprometer a hacerlo y en eso Perfecto. estoy. Ok. Y estamos, pues, Vale, Juan José. Muchas gracias por participar, de verdad. Yo no tenía idea de tu horario de constituyente, así que valoro mucho más que esté acá. no, Y no sé si Rafa sabía lo del horario, así que en verdad, sí, muchas gracias. Y bueno, si quieres dar un mensaje final, Nada, pues que estén atentos. Esto es un proceso de mucho aprendizaje para todos y todas y todes. Es increíble lo que nos puede enseñar este proceso, en todo sentido, no solo a escribir constitución, sino que a hacerlo todo, a escribir política pública, a escribir leyes, pero a relacionarnos como seres humanos y relacionarnos como seres vivos con otros seres vivos también. Son demasiadas las reflexiones, hay un tema también histórico muy fuerte, creo yo que es una manera también de aprender de los dolores, avanzar a sanar dolores que tenemos como sociedad y creer y soñar mucho también de que se pueden construir cosas diferentes. Y yo sé que esto a veces puede sonar muy repetitivo porque, no sé, a veces los políticos, las autoridades que hemos votado otras veces pueden haber dicho cosas parecidas ya, pero esto en verdad no es lo mismo eso, porque nunca en la historia habíamos tenido la oportunidad de cambiar una constitución de manera democrática. Habíamos escogido muchos alcaldes, muchos diputados, muchos senadores, muchos presidentes, pero nunca en la historia habíamos podido escribir una constitución como ciudadanía. Entonces, esto en verdad es diferente. Es la primera vez que podemos decidir qué sistema queremos. No quién decide ciertas cositas, alguna autoridad, alguna ley. No, el sistema. Primera vez que podemos decidir el sistema que queremos. Y eso permite soñar. Así que, y permite avanzar hacia sanar muchos dolores sistémicos. Así que eso, los invito a que estén súper atentos, nos sigan en las redes porque ahí tiramos información, compartimos reflexiones, las luchas que damos día a día en esto, y a que se empapen de este proceso que nos hace súper bien a todos. muchas Así que eso, gracias, Juanjo. un abrazo. Estamos viendo, vale. ojalá en una próxima Chao, chao. oportunidad. Cuídate. Que estén bien. Mm. Ya, pues bacán. Chao. Chao. Buenas noches. Y aquí finaliza un tercer capítulo de Reverdes con causa. Los invitamos a ver Vereda Verde, que es un proyecto de Codex Verde donde destacamos la vida de emprendedoras que está
Navarro con su proyecto Alquimia. Ahora salió Mundo Vintage con Soledad Pérez, así que vayan a verlos, están súper interesantes para que apoyen las iniciativas sustentables. También les recomendamos de paso el reportaje que sacamos esta semana, que se llama Acuerdo de Escazú. Más que nada entrevistamos a tres personas, a Gabriela Burdiles, a Valentina Durán, ambas abogadas, y entrevistamos a Clemente Pérez. Así que si quieren pasar a verlo, está disponible en las redes sociales de Muchas Codex. gracias a todos por unirse y porque hacen esto en Spotify, YouTube, bueno, aquí en Instagram. Así que, un capítulo. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.